todas. Sean bienvenidos a la segunda sesión académica de nuestro curso de verano, pues de Derecho Ambiental, organizado por el Taller de Derecho Ambiental de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El día de hoy, pues, tendremos, continuando con las sesiones, pues, tendremos la sesión titulada, pues, Institucionalidad Ambiental desde un enfoque intercultural. Para esta sesión, pues, nos acompañará nada más y nada menos que el doctor Henry Carguatocto. Doctor Henry, ¿estará presente? Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Doctor, muy buenas tardes. Un gusto y un enorme placer tenerlo siempre con usted acá en el taller, la verdad. Bueno, doctor, antes de empezar, por favor, permítame presentarlo a nuestro público, doctor. Bueno, el doctor Henry Carguatocto, pues, es el presidente del Instituto de Defensa Legal del Ambiente y Desarrollo Sostenible. Además, él es doctor en Derecho y Ciencias Políticas. También es magíster en Derecho Civil y Comercial y magíster en Derecho Constitucional. Todos ellos, pues, títulos obtenidos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además, también es catedrático del curso de Derecho Ecológico y del Medio Ambiente, además también de ser jurado y asesor de tesis de posgrado de la unidad de posgrado de la misma Universidad Mayor de San Marcos. Un gusto, doctor, como siempre. Sin más preámbulos, ya demos inicio a la segunda sesión. Adelante, doctor, por favor. Muchas gracias. Si me podrían permitir compartir las diapositivas. Listo. Vamos a empezar entonces. O me ayudan a pasarlas. Las dos son posibilidades. Claro, doctor, normal. Si se lo podría pasar ahorita a Isaac y yo lo puedo proyectar. A ver. Sí, se lo he pasado a Isaac. Me parece temprano. Sí. Vamos a esperar un momentito para que comparta. O me piden compartir la otra acción. Isaac, ¿estás por ahí? Ahora sí, sí puedo compartir. Listo. Vamos a empezar estableciendo una dinámica. Vamos a contarles la historia de la institucionalidad ambiental a lo largo de los últimos 25 años. Así que les pido que sean pacientes y estén atentos a esta historia que arranca ahora mismo. Vamos con la primera diapositiva. Y la historia podemos empezar a contarla en cuanto a gestión ambiental como el momento en el cual se empiezan a aprobar estudios de impacto ambiental en el Perú. El año en que se establece la exigencia normativa de aprobar estudios de impacto ambiental es 1990, cuando se aprueba el Código de Medio Ambiente. Y vemos en el decreto legislativo 613, artículo 8, que se señala todo proyecto de obra o actividad, sea de carácter público o privado, que pueda provocar daños no tolerables al ambiente, requieren de un estudio de impacto ambiental, sujeto a la aprobación de la autoridad competente. Aquí se establece, pues, por primera vez, ¿Te das cuenta que yo soy esta obligación? Eso me gusta a mí las cosas, siempre se la leen. Compañeros, se han encendido sus micros, a ver si nos ayudan apagándolos. Y vamos a tomar esta pequeña interferencia con el momento en el que nos encontramos en la exposición. En 1990 se establece la obligación legal, sin embargo, un año después se expide el decreto legislativo 757,
que aprueba la ley marco para el crecimiento de la inversión privada, y se llena ese vacío con relación a qué autoridad debe aprobar los estudios de impacto ambiental. En principio, cuando decíamos autoridad competente, podíamos pensar en un Ministerio del Ambiente, por ejemplo, ¿no? Que esa sea la autoridad competente. Sin embargo, el decreto legislativo 757 dice que sean las propias autoridades que promueven una concesión, por ejemplo, minera, la que a su vez apruebe el estudio de impacto ambiental. ¿Y esto por qué? Porque de esta manera podemos agilizar la aprobación de los estudios de impacto ambiental en la medida que el sector estaba interesado en que salga el proyecto. Esta era la lógica. El problema, en el fondo, era que al estar interesado directamente en que se apruebe el estudio de impacto ambiental por el proyecto en el que estamos, de alguna manera, del sector interesado, pues flexibilizaran los requisitos correspondientes y se aprobaran estudios de impacto ambiental de baja calidad. Esta fue una crítica que hasta el día de hoy existe, ¿no? Este conflicto de intereses. Juez y parte se dice, ¿no? Tú estás promoviendo una actividad, ¿cómo es posible que tú apruebes el estudio de impacto ambiental, que es una salvaguarda para los derechos humanos medioambientales? Bien, este es el origen de ese problema, el 91. Sin embargo, la institucionalidad ambiental no terminaría de armarse propiamente hasta que aparece INRENA, el Instituto Nacional de Recursos Naturales. INRENA tiene como objetivo revisar estos estudios de impacto ambiental y emitir una opinión para efectos de su aprobación por el sector competente. Era una especie de opinión técnica favorable, vinculante. ¿Y por qué era vinculante? Porque allí se encontraban en INRENA la autoridad de agua, la Intendencia de Recursos Hídricos, la autoridad forestal, que es la Intendencia Forestal y Fauna Silvestre, la Intendencia de Áreas Protegidas, y además se encontraba una oficina que se llamaba OGATEIR, que veía todos los impactos que tienen que ver con el ambiente. Entonces, este INRENA tenía una opinión vinculante. En ese sentido, los sectores, para poder aprobar los estudios de impacto ambiental, requerían su opinión. Y pasaba algo muy interesante, que a veces algunos titulares de proyecto pedían primero opinión a INRENA y luego buscaban la aprobación del estudio de impacto ambiental con esa opinión. Y en otras ocasiones ingresaban el estudio de impacto ambiental a la autoridad competente y luego la autoridad competente pedía la opinión INRENA. Este mecanismo en realidad no funciona tan bien porque los estudios de impacto ambiental empiezan a volverse procedimientos muy largos. Podríamos hablar de años en la aprobación de un estudio de impacto ambiental. Y eso generó, pues, un caldo de cultivo para que la gestión ambiental, como la conocemos, sea caótica, sea ineficaz y esté a destiempo de lo que necesitaban los pobladores en cuanto a mitigación de impactos y titulares del proyecto en cuanto a certificación ambiental. Seguimos avanzando en el tiempo y se estableció en 1994 el Consejo Nacional del Ambiente, el CONAM, mediante Ley 26410, para efectos de coordinar entre los diversos sectores medioambientales que podían aprobar estudios de impacto ambiental, como era energía y minas, como era defensa, como era producción, como era agricultura, para que coordinen sus políticas, porque cada uno estaba aprobando estudios de impacto ambiental de manera independiente, sin hacer una coordinación con los otros sectores. Esto era caótico porque podían haber una concesión minera superpuesta a un área protegida, podía haber una concesión de hidrocarburos superpuesta a una concesión forestal, y los titulares de los proyectos se encontraban y decían, bueno, yo aquí me dijeron que podía hacer aprovechamiento de... Pero ¿qué hace aquí la actividad minera superpuesta a mi concesión? No es que otra autoridad me otorgó ese derecho. Esta caótica situación hace que se justifique en 1994 la creación del Consejo Nacional
del ambiente, que en principio iba a ser una labor de coordinación entre los diversos sectores existentes, con competencias para aprobar estudios de impacto ambiental y eventualmente también concesiones de recursos naturales. Seguimos avanzando en el tiempo y nos encontramos en el año 2001 con la aprobación de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, la Ley 27446. Se aprueba y se indica que es exigible a partir de que se expida un reglamento, ¿no? Este reglamento no llegaría hasta el año 2009, o sea, 8 años después, con el Decreto Supremo 019-2009 MINAM. Lamentablemente, la Ley del Sistema Nacional de Impacto Ambiental lo que promovía era que todos los sectores se pidan impacto ambiental. En esas fechas no se pedían en turismo y comercio exterior, tampoco se pedían en defensa. Eso generaba una serie de conflictos con la población. Ustedes me preguntarán, ¿y hoy día se pide estudios de impacto ambiental en el sector turismo? No. Y en el sector de defensa tampoco. Al menos no con la rigurosidad que establece la legislación. Este es un vacío que hay que terminar de reforzar, ¿no? Vamos a verlo más adelante en la evolución de la institucionalidad ambiental. También, en el año 2002, se aprueba la resolución ministerial 596-2002 EM/DM, que es el reglamento de consulta y participación ciudadana en el procedimiento de aprobación de estudios de impacto ambiental del sector energía y minas. En el año 2002, y ya se encontraba vigente en el Perú, la obligación del Estado de aprobar medidas administrativas o legislativas que afecten a pueblos indígenas, pero con consulta previa. ¿Cuándo ocurrió la suscripción del convenio 69 de la OIT? En el 93. ¿Cuándo entró en vigencia en el Perú? El 2 de febrero de 1995. En el año 2002 ya se encontraba completamente vigente. Y en este caso, una medida administrativa que afectaba a los pueblos indígenas eran los estudios de impacto ambiental que contenían medidas que se referían a los impactos socioculturales y a los impactos medioambientales que estaban en territorios indígenas. Por eso es que este reglamento señala que la consulta previa se va a dar dentro del sector de energía y minas, pero va a ser homologado, equiparado con la participación ciudadana. Y yo aquí quisiera detenerme, he visto que han estado ingresando, y quisiera que mis acompañantes hoy día, Diana, que está presente, Catherine Vilches García, me digas si es verdad que la participación ciudadana ambiental es igual a la consulta previa. ¿Qué piensa usted? O sea, digamos que sea la primera vez que escuche este concepto. ¿Cree que es correcto? ¿Que es lo mismo? ¿O que son cosas diferentes? ¿Qué piensa Alexandra González Castillo? ¿La participación ciudadana ambiental es lo mismo que la consulta previa? ¿Qué piensa Daisy Benítez García? ¿Es lo mismo? ¿Qué piensa Fabiola de la Cruz? ¿Qué piensa Felipe Socco? ¿Qué piensa Francisco Salazar? ¿Qué piensa Geraldine Binatea? ¿Qué piensa Gladys Flores? ¿Qué piensa Henry Lechitz? ¿Son lo mismo la participación ciudadana y la consulta previa? Hay que detenernos a pensar. Por el silencio que manifiestan y el chat aún vacío, creo que tienen dudas. Isaac, ¿tú podrías decir que son lo mismo? Son diferentes, doctor. Efectivamente, son diferentes. ¿Y por qué son diferentes? Porque la participación ciudadana ambiental lo que conlleva es que mi aporte
en las audiencias públicas se ha tomado nota por parte de la autoridad competente que esté evaluando el impacto ambiental, por parte del consultor ambiental y el titular del proyecto para eventualmente absolverlo. Pero nada más, yo alzo la mano, hablo, doy una pregunta, pido que incorporen este aporte en el estudio de impacto ambiental, también por escrito, pero nada más. La consulta previa, a diferencia de la participación ciudadana, no se hace a la población en general, sino se hace a un grupo altamente vulnerable como son los pueblos originarios, los pueblos indígenas, los pueblos amazónicos, los pueblos andinos, los pueblos afroperuanos. Ellos, mi estimada Grecia María Fernanda Medina Menano, trato de llegar a un consenso, al consentimiento libre informado, para que la medida que voy a aprobar administrativa, por ejemplo, un estudio de impacto ambiental, sea aprobada por consenso. El sector energía y minas, lo que decía es, son lo mismo, doctor. No se haga bolas. Esto, Isaac, participación ciudadana es consulta, tanto es así que lo estoy poniendo en mi reglamento. Y voy a decir en el 3.1 que la consulta previa simplemente son constituidos por talleres previos que serán convocados por la Dirección General de Asuntos Ambientales en coordinación con la autoridad regional, el lugar donde se pretende desarrollar el proyecto minero energético, que serán realizados dependiendo de la magnitud e importancia del proyecto. Su organización quedará a cargo del Estado y es aplicable en los siguientes casos. Con anterioridad al inicio de estudios de impacto ambiental en las zonas de influencia del proyecto, el Estado podrá realizar reuniones informativas dirigidas a la ciudadanía, informándoles de sus derechos y deberes ciudadanos, ¿no? Durante la elaboración del estudio de impacto ambiental, el titular difundirá información sobre el proyecto. Y presentado el estudio de impacto ambiental, el titular del proyecto pedirá la información correspondiente sobre el estudio de impacto ambiental. Entonces se estaba confundiendo el derecho a consulta previa con otro derecho, que es el derecho a acceso a información, o el derecho de participación, llanamente, que es que yo conozca del estudio de impacto ambiental, del proyecto que se está haciendo. Pero eso no significa que aquí ninguna parte dice que vamos a llegar a un acuerdo, un consenso, o va a haber un debate, va a haber la posibilidad de buscar de buena fe un consentimiento libre informado. No. Y entonces, mi estimado Isaac, el único parece que tiene su micro abierto, ¿qué crees que haya pasado si la Corte Suprema revisa este reglamento? ¿Lo hubiera declarado constitucional o inconstitucional? Bueno, evidentemente es inconstitucional, doctor. Evidentemente es inconstitucional. Aquí Luis Torres dice, aquí es un diálogo, ojo, aquí el ponente quiere dialogar contigo, Luis Torres. Entonces vamos a abrir los micros. Esto es democracia, no hay, digamos, una voz unísona, sino son varias las voces que hacen la democracia. Ustedes la hacen con nosotros en la gestión ambiental. Vamos a leer la pregunta de Luis Torres. Pregunta para el ponente: cualquier proyecto que no tenga consulta previa en comunidades nativas y comunidades campesinas, ¿es posible de bajar dicho proyecto? Todavía no llegamos a esa pregunta, ahorita todavía estamos, vamos con calma. Esto es como, mi estimado Luis Torres, estamos en la primera cita que ha salido con la chica o la persona que a usted le agrada más, y recién están pidiendo la primera copa de vino y usted quiere adelantarse y decir qué futuro quieres conmigo. No. Primero hay que conocernos, ¿no? Conocernos ahora a la consulta previa, la participación ciudadana, y luego ya vamos a buscar temas de fondo como cómo se aplicaría en el proyecto, qué implicancias tendría la omisión de esta. Vamos a dejar esa pregunta pendiente para que Isaac me la recuerde hacia el final de la conferencia, pero primero, Isaac, nos estamos conociendo recién, vamos por partes y cucharadas, y vamos con calma, ¿no? No hay que acelerarnos, no tan rápido. Eso es algo que vamos a ver de todas maneras Luis Torres, pero ya que lo estamos leyendo a usted, esto que está ocurriendo cuando usted dice Fabiola de la Cruz es diferente, o cuando Luis Torres dice no es lo mismo, o cuando Erika Rosa Pocahuanca Yanza dice es diferente, o cuando Johnny Ticana dice no, son diferentes, eso que ustedes hacen es, si estuviéramos en un taller de un estudio de impacto ambiental o de audiencia, es participación ciudadana, porque ustedes me están dando su opinión. Sería una consulta previa, metafóricamente hablando, si nos ponemos de acuerdo todos sobre el concepto de participación ciudadana y consulta previa y lo construimos juntos,
y así sacamos una norma que tenga los aportes de todos, pero también el consenso y el consentimiento de todos. Esa es la diferencia, vean ustedes, entre una participación ciudadana, que es lo que ustedes están haciendo ahorita, que no hablamos, no dialogamos, no llegamos a un acuerdo, sino simplemente yo leo sus preguntas, ustedes me escuchan. Esto que estamos haciendo, la ponencia, es una participación ciudadana, es el derecho a acceso a información, pero de ninguna manera podría asemejarse a una consulta previa, porque no ha habido un debate, no ha habido una búsqueda de consenso ni consentimiento de parte de la población. Para que no se quede intranquilo, Luis Torres, en su primera cita está preguntando ahí si la cosa es seria. Vamos a responderle, ¿no? Sí, seria, Luis. Vamos a decir que si un estudio de impacto ambiental omite la consulta previa, de acuerdo al Tribunal Constitucional, ese acto puede ser anulado. Pero esa va a ser otra charla que tendremos en otro momento, que quizás podamos ver solo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre consulta previa y su impacto sobre proyectos extractivos y su impacto sobre estudios de impacto ambiental, y saca punta a lo que me comprometo a hacer esa charla. Y es más, y ese día presentamos una publicación de pronto del tema para que usted se lleve para la lectura, con debidamente registrada en la Biblioteca Nacional para que usted la cite en su investigación. Así que me comprometo a hacer esto. La clase hoy día es institucionalidad ambiental con enfoque intercultural, y vamos a tocar varios temas, aparte de la consulta previa. Pero como no nos ponemos de acuerdo y ahora solamente hay participación un poco solamente de ida, pero no de vuelta, tenemos que resolver el dilema con un tercero, ¿no? Vamos a ver, está llamando el tercero por teléfono. Vamos a apagarlo para que no moleste. Estamos en conferencia, disculpe usted. Ya está. El dilema se resuelve no porque el profesor diga yo tengo la razón e impongo mi punto de vista, no. Una de las grandes obligaciones de los docentes es investigar. Y entonces, para hacer esta charla, me tomé el trabajo de revisar qué decía la Corte Suprema. Y la Corte Suprema declaró inconstitucional las normas de regímenes sobre consulta previa, el 16 de agosto del 2013. La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia resolvió que las disposiciones de 2 decretos supremos emitidos por Comisión de Giminas, que eran estos de hidrocarburos, donde hacían equivalente, ambas normas reconocen el derecho a consulta previa, pero luego dicen que este derecho se ejerce a través del mecanismo de participación ciudadana, ¿no? Entonces, al final, el decreto es declarado inconstitucional en los extremos de que equipara, no todo, ojo, no es que todo, no, sino las partes donde ponen como equivalentes a la consulta con la participación. Acá dicen son diferentes, ¿no? Así que vaya usted, sector energía y minas, a hacer las cosas bien, ¿no? Ahí está la respuesta sobre si no son lo mismo, son diferentes. Pero vamos avanzando porque en la institucionalidad ambiental encontramos en el año 2005 la Ley General del Ambiente. Habíamos dicho que en el 90 se aprobó el Código de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Luego se aprobó una Ley General del Ambiente, Ley 28611. Y Catherine Solís Mendoza se preguntará, ¿pero por qué teníamos que aprobar una Ley General del Ambiente? ¿Qué tenía de distinta al Código de Medio Ambiente y Recursos Naturales? Bueno, en realidad, en el fondo eran lo mismo, pero Catherine Solís Mendoza se aprueba producto del tira y afloje que tenía Perú en ese momento para que suscribamos el Tratado de Libre Comercio con un capítulo medioambiental, donde exigían nacionalidad, donde exigían un Ministerio del Ambiente, donde exigían una autoridad de fiscalización. Y el gobierno de Toledo no estaba pues tan convencido de aprobar algo así, y lo que hicieron fue aprobar una Ley General del Ambiente y decirle ya con eso es suficiente. Y la respuesta de Estados Unidos, no, eso no me basta. Eso no es garantía de ninguna institución ambiental. Así que sigue trabajando Toledo, no. Y sería luego Alan García quien veremos
resuelve este entrampado de relaciones comerciales internacionales. Pero yo quería, y he tomado como buen investigador que me considero, un indicador de medición que ustedes puedan ver en la institución ambiental, porque tenemos muchos indicadores. Es el estudio de impacto ambiental, en verdad lo que estamos viendo es cómo evoluciona a través de la legislación y las instituciones. Acuérdense de eso, lo que estamos viendo ahora es la institucionalidad ambiental de los estudios de impacto ambiental y de las instituciones que los aprueban. Hemos empezado en 1990 con el Código de Ambiente y Recursos Naturales, hemos dicho que allí, un año después, en el 91, se señala que los sectores competentes en otorgar las concesiones son los que aprueban estudios de impacto ambiental. Hemos seguido avanzando y hemos encontrado que la Ley General del Ambiente se regula los estudios de impacto ambiental y se reconoce un instrumento que se llama Programa de Adecuación y Manejo Ambiental, que en buena cuenta es el instrumento que se aplica cuando yo ya estoy en marcha como empresa, contaminando, pues porque no tengo estudio de impacto y el Estado me da una oportunidad de adecuarme sin parar mis operaciones. Se llama Programa de Adecuación y Manejo Ambiental. Eso tiene, digamos, el inconveniente que rompe la estructura de un Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental que tiene como meta que no inicie ninguna actividad si es que no cuenta con estudio ambiental correspondiente. Sin embargo, aquí se crea como una especie de última opción para aquellos que no estaban regulares en las obligaciones socioambientales. Lo triste es que si bien se piensan estos programas de adecuación y manejo ambiental como temporales, provisionales, y que desde el 2005 se supone que ya no debería haber ninguno más, lo cierto es que siguen existiendo actividades como la minería artesanal que constantemente se les está ampliando su plazo para que se adecúe. Por lo tanto, se da el supuesto en el que, sin mitigar los impactos ambientales, siguen funcionando. Pueden contaminar el aire, el agua, la tierra, envenenar animales, pero como todavía estás en proceso de adecuación, puedes hacerlo, a diferencia de todo lo demás, que si lo hiciéramos, seríamos multados. Toda una aberración jurídica esta institución que nos da y nos ha dado muchos dolores de cabeza. También aquí se reconoce una institución muy interesante que es la Declaración de Emergencia Ambiental en el artículo 28. Ella en que se produce cuando hay un desastre de la envergadura del derrame de petróleo de Ventanilla que ustedes han visto y que se declara en emergencia para que todas las instituciones competentes intervengan en pro de contener el daño ambiental. Esto es lo que debió hacerse desde el principio cuando Repsol contaminó el mar, no esperar que Repsol implementara su plan de contingencia. Todavía faltan 6 días para que termine. No, señores, estamos viendo que se está contaminando las playas. ¿Esto merita una declaración de emergencia ambiental? Claro que sí. Y dice así el artículo 28, para que no vayan a pensar que estoy exagerando. En caso de ocurrencia de algún daño ambiental súbito, el derrame de petróleo de Ventanilla fue súbito, claro. Y significativo, ¿fue significativo? Claro. Ocasionado por causas naturales o tecnológicas, el CONAN, hoy día el Ministerio del Ambiente, y otras entidades competentes debe declarar emergencia ambiental y establecer planes especiales en el marco de la declaratoria. Nos demoramos una vida en declarar la emergencia ambiental, no era obvio que debíamos hacerlo del saque. Esta es una de las innovaciones que trae la Ley General del Ambiente, pero que se aplicaría con mucha resistencia a los años subsiguientes, en casos como la contaminación por plomo o en casos como la contaminación por pasivos ambientales de hidrocarburos en Loreto, en las 4 cuencas, entre otros. Sigamos avanzando con la presentación y descubrimos, vamos en el tiempo avanzando, ojo, ya hemos pasado del 2005 de la Ley General del Ambiente al año 2006. ¿Por qué nos detenemos en el año 2006? Porque en el año 2006 se termina de construir e implementar lo que denominamos el proyecto de Camisea, y ese proyecto tiene un ducto. Ese ducto llega hasta Lima, ahí está, lo están viendo. El primer derrame en este ducto de gas fue en el 2004. El segundo derrame fue en el 2005. El tercer derrame en el mismo 2005. El cuarto derrame en el 2005. El quinto derrame en el 2006. La pregunta que nos hacemos acá es, ¿cómo un gaseoducto
que no tiene más de 5 años puede estarse fracturando y generando tanta contaminación por gas? ¿Por qué ocurre eso? Una de las grandes respuestas es porque los estudios de impacto ambiental fueron deficientes, no previeron las condiciones que había en la zona, y también la parte técnica en la construcción fue pobrísima, pues fueron instalados los gasoductos en zonas que podían ocurrir fácilmente un derrame de gas, que mate fauna, que mate flora y que contamine el río. Entonces, cuando ustedes le hablen del derrame de Ventanilla, dicen, no señores, no señoras, no jóvenes, no sanmarquinos y universitarios en general, no ha pasado por una vez. Ha pasado ya hace muchos años y nadie exclamó y dijo, esto nunca más puede ocurrir. Felizmente en el de Ventanilla se está haciendo más cosas, pero aquí no hubieron demandas por daños ambientales, no hubieron reparaciones a los indígenas afectados. Esto llama la atención. Y llama la atención porque evidencia una falta de institucionalidad ambiental al año 2006, donde ya sabemos que estaba el CONAN e INRENA funcionando, y los diversos sectores, cada uno aprobaba sus estudios de impacto ambiental, claramente en conflicto de intereses con la vocación que tenían de promover actividades extractivas, que a su vez ellos ponían el cascabel, que era el estudio de impacto ambiental, para que salvaguarden el ambiente y la cultura de las poblaciones locales. Toda una garantía de que esto no se iba a hacer bien. Y vean que no es una posición del profesor que está exagerando, que pronto tiene una postura bastante sesgada, no. Yo acá, como investigador que soy, tomo la diapositiva de mi amigo César Gamboa, que nos recuerda el comercio el 10 de junio del 2007, decía ya que todo nuestro sistema de gestión ambiental parecía una enredadera, todo estaba pues terriblemente enredado, y todo se superponía y hacía que sea una completo caos la gestión ambiental, ¿no? El Sistema Nacional de Gestión Ambiental peruano del 2008 daba tristeza, daba pena. Por eso es que Estados Unidos, como condición para suscribir el Tratado de Libre Comercio, con ellos nos exigía institucionalidad, nuevas instituciones, ¿no? ¿Por qué? Porque había una ausencia de política ambiental integral en el país, porque el enfoque sectorial hacía daño, ¿no? El mismo sector no podía aprobar el estudio de impacto ambiental y a su vez sancionar si incumplían el estudio de impacto ambiental, todo es un sentido. Básicamente, metafóricamente hablando, yo sé que hay algunos de primer año, por eso pongo este ejemplo, y a los que sectores sean tolerantes, es como que claramente alguien que es mi amigo me da la concesión y luego ese mismo me va a aprobar el estudio de impacto ambiental, que se supone que son salvaguardas para que yo haga las cosas bien, pero que son más costosas, y ese mismo, si yo hago mal ese estudio de impacto ambiental, me va a castigar. Bien difícil que esto ocurra en la práctica. No digo que nunca ha ocurrido, digo que las condiciones no son las mejores. Instituciones ambientales dispersas, una fragmentación que existe en la toma de decisiones referidas al ambiente, cada oficina medioambiental de los diversos sectores, defensa, produce, agricultura, producción, energía y minas, tomaba sus propias decisiones sin consultarle a la otra dirección y era un enredo total, ¿no? Eso es completamente cierto. Reducido peso político, porque el CONAN, el Consejo Nacional de Medio Ambiente, al ser una organización pública, no podía enfrentarse a un ministro como el de Energía y Minas para decirle, estás haciendo malas cosas. ¿Quién eres tú? Eres un OPD. Yo soy un ministro. ¿Quién te va a escuchar a ti? Esa era la realidad. No tenía un peso político. O sea, aunque advirtiera el CONAN disfuncionalidades en la gestión ambiental, no íbamos a poder hacer algo importante de cambios o reformas. Hay una escasa visibilidad del tema medioambiental, a nadie le importaba el cambio climático, la deforestación de bosques, la muerte de defensores ambientales. Hoy día se escandalizan por el fallecimiento de muchos héroes de la conservación, defensores ambientales, pero desde esa fecha habían fallecido. A nadie le importaba, nadie los contaba, nadie fue a buscar quiénes eran los asesinos de estas personas que luchaban contra la deforestación. Era absolutamente, como indica la diapositiva, una debilidad institucional total, ¿sí? Y hasta acá
Pregunto, Isaac, ¿todo está claro? ¿Estoy yendo muy rápido? ¿Estoy hablando muy difícil? ¿Cómo vamos, Isaac? Sí, todo bastante claro, doctor. De acuerdo. Recordarle a todos que vamos a pasar la asistencia aprovechando este espacio y también que tenemos un espacio 15 minutos donde podrán hacer sus preguntas al finalizar. Muy bien, excelente, Isaac. Me gusta cuando hay diálogo. Es importante el diálogo. Y ante este caos, ojo, este caos terrible que Estados Unidos conocía, por eso hacía presión, decía, yo no puedo hacer negocios con un país que sus productos no han internalizado los costos de producción, el tema del impacto al ambiente, ¿no? No pueden llevar ustedes madera lavada, madera ilegal, ni oro porque hace competencia desleal en mi país. Tiene que darme garantías, decía Estados Unidos a Perú, pero estaba nervioso. Y llega Alan García, ¿no? En su segundo gobierno, y quiere suscribir. Es irónico porque él cuando entra a campaña dice, yo voy a quitar la firma de Toledo del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Cuando llegó, él puso la otra firma para ratificar el Tratado de Libre Comercio. Esa es otra historia. Pero en ese contexto, como quería firmar y quería pasar la historia como el presidente que puso en vigencia el TLC con Estados Unidos, pide una delegación de facultades y entre otras normas que se expiden, logra que le aprueben el decreto legislativo 1013 en Consejo de Ministros que crea el Ministerio del Ambiente. Y ese mismo año se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, Decreto Supremo 007-2008 MINAM. Ese año nace el Ministerio del Ambiente, desaparece el CONAN, ya no más CONAN. Pero no solamente desaparece el CONAN, sino el INRENA. Ya vamos a ver cómo es eso. Aquí está el Ministerio del Ambiente como lo conocen ustedes, pero lo que nos interesa saber es cómo nace el Ministerio del Ambiente. El Ministerio del Ambiente tranquilamente pudo entenderse como alguien que debió absorber al INRENA. ¿Por qué? Porque el INRENA tenía a la Autoridad Nacional del Agua, a la Autoridad Forestal y a la Autoridad de Áreas Protegidas. Y era lo natural. El CONAN no tenía nada. El CONAN no tenía ninguna competencia más que opinar, resolver algunas controversias entre autoridades. Pero el que realmente tenía el poder y que básicamente era como un Ministerio del Ambiente, como una especie de antecesor del Ministerio del Ambiente, era el INRENA. Por lo tanto, si alguien quiere acordarse de la historia de la gestión ambiental, más que del CONAN, debe acordarse del INRENA. Porque al tener la intendencia de recursos hídricos, esta intendencia, con este decreto legislativo 1013, pasó a ser lo que hoy día conocemos la Autoridad Nacional del Agua. La Intendencia de Áreas Naturales Protegidas pasó a ser el Servicio Nacional de Áreas Protegidas. La Intendencia Forestal y de Fauna Silvestre pasó a ser, y aquí sí nos ponemos cómodos, la Intendencia de Forestal y Fauna Silvestre pasó a ser CERFOR, la Autoridad Forestal. Vean cuánto pesaba INRENA y la habíamos maltratado todo el tiempo. Ahora ella, cual madre, estaba dando lugar a 3 de sus hijos que tenían subjetividad, que eran independientes autónomos, ¿sí? Así es como se fortalece la institucionalidad. Se da a las intendencias que ni siquiera tenían subjetividad de INRENA facultades de OPDs, órganos públicos con personalidad jurídica. ¿Qué más hace el decreto legislativo 1013? Crea el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, ¿sí? Y aquí lo pueden ver, aquí abajito dice OEFA, ¿no? El OEFA se crea con el decreto legislativo 1013, como el CERNAP, ¿no? Con lo cual ya entramos a otra contexto institucional ambiental que es el que tenemos hoy día. Ojo, lo que tenemos hoy día es reciente, del 2008. ¿Cuántos años han pasado? Menos de 20 años. Todo lo que estamos estudiando en realidad son cosas para la historia recientes. El derecho ambiental en el Perú es tan nuevo
que su Ministerio del Ambiente data recién del 2008, ¿no? Vamos avanzando y vamos a decir que el organismo de evaluación y fiscalización ambiental nace para fiscalizar a aquellos que incumplen sus estudios de impacto ambiental y la normativa ambiental en general. Y lo natural era que quien estaba haciendo las veces de OEFA en materia de electricidad, en materia de minería y en materia de hidrocarburos, que se llamaba OSINERMI, por eso se llamaba Organismo de Supervisión de la Inversión en Energía y Minería, sea quien sea OEFA. Sin embargo, se prefirió crear un organismo nuevo, literalmente empezar de cero, o sea, no hay ningún profesional, todos los tenemos que capacitar, no hay un director de línea, no hay un consejo directivo, nada, y a partir de ahí fiscalizar. Por eso es que esta caricatura de Carlín grafica muy bien que OSINERMIN se va triste, porque él había estado fiscalizando de una manera eficiente a las mineras, hidrocarburíferas y eléctricas, y ahora entraba OEFA que no sabía absolutamente nada y que tenía que transferirle todos los expedientes que tenía ella. Lo que ocurrió, y ustedes pueden buscar el reportaje de Ojo Público, de Convoca, fue que caducaron muchos procedimientos administrativos, prescribieron. Ya en OSINERMIN podían tener 2 o 3 años, ¿no? Y mientras te lo transferían, mientras tú aprendías a hacer un PAD, mientras te sentabas en tu escritorio a revisar, ya prescribió. Ya prescribió, ya qué vas a hacer, ya no se puede hacer nada. Esta creación de OEFA tuvo un alto costo y fue una especie, en la práctica, de amnistía fáctica, porque muchos se salvaron de ser sancionados producto de las prescripciones de sus procedimientos administrativos, de la caducidad de sus expedientes, ¿sí? ¿Ustedes qué hubieran hecho si hubieran sido el gobierno de Alan García, mi estimada Diana Catherine Vilches, mi estimado Luis Torres, mi estimado Renato? ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Hubiera mantenido OSINERMIN para que a su vez sea el OEFA que hoy día tenemos, o está bien hubiéramos creado el OEFA de la nada y perder unos años? ¿Qué hubiera hecho usted? A ver, quiero leerlo, aquí estoy viendo el chat, somos 50 y pico, me parece, de personas. Hay que opinar, hay que pensar que hay que practicar ya para las audiencias públicas, no es solo escuchar, sino opinar. ¿Qué piensan ustedes? Vamos a ver una respuesta y una respuesta. Mantener OSINERMIN, dice Joel Condori. ¿Quién más está de acuerdo o de desacuerdo con su compañero Joel? Una más y seguimos la exposición, una más. Se hubiera mantenido el OEFA, dice Luis Torres. Sí, yo también creo lo mismo, que hubiera sido conveniente mantenerle el OEFA para que no se pierdan esos procedimientos sancionadores, o eventualmente hacer lo que se denomina un jus variandi de los trabajadores de OSINERMIN y trasladarlos de frente a OEFA con todos los beneficios de su trabajo 728 y simplemente hacer un jus variandi como Estado, como el empleador es el Estado, no es OSINERMIN. Y el Estado podría destacarte, ya, nueva entidad, todos estos que estaban viendo este tema y que ya no van a ver esto, van a pasar a OEFA. Si lo inteligente sería eso. El Estado no hizo eso, ¿no? Entonces, lamentablemente, el costo de aprender fue muy alto y los infractores se beneficiaron. Esa es la realidad. La historia enseña. Sigamos avanzando. Pasamos del 2008, gran año para la institución ambiental. Antes de entrar al 2008, ya tenemos al Ministerio del Ambiente, ya tenemos al ANA, a la Autoridad Nacional del Agua, ya tenemos al Servicio Nacional de Áreas Protegidas, ya tenemos al Autoridad Forestal de CERFO, ya tenemos a OEFA, ya con eso está completa la institucionalidad ambiental. Pregunto, ¿qué piensan ustedes? ¿Con eso está completa o no está completa? ¿Qué piensan aquí sus compañeros antes de pasar a la siguiente pregunta? ¿Qué dice Isaac para ir pasando a la siguiente diapositiva? Estamos, falta. Isaac dice, no es suficiente, usted
pida más, porque falta, no es porque sea exagerado. Falta, ¿qué falta? ¿Qué falta? ¿Y qué falta? Diana Mejía, ¿qué falta? ¿Y qué falta en esa institucionalidad? Ya tenemos al MINAM, ya tenemos al ANA, ya tenemos al CERFOR, ya tenemos al CERNAP. ¿Quién está faltando? Recording in progress. ¿Quién está faltando? Falta cultura, muy bien. Y Lili Díaz, en un pase a profundidad, así como la que hicieron los uruguayos con Perú, dice SENACE. ¿Dónde está mi SENACE? No lo veo. Efectivamente, Lili Díaz, has dado en el clavo. Falta SENACE y cultura. Entonces, cultura se crea en el año 2010, recién. ¿Sí? Y ¿cómo aparece SENACE? Aquí lo explicamos. En el año 2011 se da una crisis del sistema de evaluación de impacto ambiental. Se debe a 3 factores. Los proyectos de inversión generan conflictividad y la población, por ejemplo en Arequipa, en el caso de Majes Iguas 2, reclama que el estudio de impacto ambiental no sea evaluado por las propias autoridades que promueven la irrigación. No, ellos no quieren que sean por ellos. Quieren que sea una autoridad independiente. ¿Sí? Y usted dirá, Diana, ¿están locos, doctor? Que respeten la institucionalidad, es el sector competente y él tiene que hacerlo. Si SENACE no existía, tiene que hacerlo. O sea, alguien, pues, el sector competente. Ya cuando exista SENACE, lo hará SENACE, pero de momento no puede ser que la población haga eso. El doctor, me diría Diana. Sin embargo, Diana, no solamente ellos estaban protestando, sino en el proyecto Tía María también protestaron. Es más, hubo fallecidos en el conflicto social. Protesta en Islay deja 2 muertos y más de 50 heridos, luchando porque el estudio de impacto ambiental sea evaluado por alguien que no haya otorgado la concesión. Se encuentra una salida en la mesa de diálogo que la empresa Southern Perú Copper Corporation acepta, que es que el UNOPS, un organismo de la ONU, revise el estudio de impacto ambiental de manera ad hoc. Lo revisa. ¿Y qué ocurre? Encuentra decenas de observaciones, muchas de ellas insubsanables, o sea que el estudio de impacto ambiental no podía ser aprobado. Pero para el sector de energía y minas ya iban a aprobarlo. La población se jalaba lo que había, pero acá el energía y minas decía que todo estaba bien y estábamos entrando prácticamente a la aprobación. Y acá el UNOPS dice que esto es improbable que pase. Hay demasiadas observaciones. Eso afianza en la población la idea de que el Estado no podía tener a un mismo órgano otorgando la concesión, aprobando el estudio de impacto ambiental y encima de todo sancionando. No podía. Recordemos que estamos en los años todavía en que OEFA no existe materialmente porque OEFA está aprendiendo, acuérdense. 2008 recién formalmente existen normas, en 2009, 2010, 2011 todavía está en pañales, o sea que para el momento de este conflicto, 2011, pues OEFA no le pidas pues que haga sus procedimientos sancionadores, que sea alguien que respete la población, porque no había hecho gran cosa, apenas estaba en pañales. Por eso es que hubiera sido bueno que Ocinermin asuma este rol y no dejarlo fuera de la jugada, ¿no? Pero solamente hay 2 conflictos que cuestionan el conflicto de intereses que puede haber entre el sector que aprueba el estudio de impacto ambiental y el que promueve la concesión. Majes Iguas 2 y el tema de Tía María, profesor. Y en Tía María, pues como hubo fallecidos y heridos, pues aceptaron esto y la empresa tuvo que desistirse de su estudio de impacto ambiental porque estaba mal hecho. No, había un tercer caso, que es el caso que genera la creación del SENACE, y es el caso de Conga. Si algo tienen que agradecer a ustedes a Proyecto Conga, es que la población se organiza, cuestiona sin ser biólogo, sin ser ingeniero ambiental, forestal, abogado ambientalista. Ellos intuyen que esas lagunas que están ahí no son botaderos. Dice, yo veo la laguna, doctor, y no veo un botadero. Estoy tratando de ver un botadero, pero no lo veo, doctor. Ahí van a botar lo que no les sirve a la empresa y no entiendo por qué sería un botadero. A ver, mi estimada, vamos a llamar a Geraldine Binatea, ¿usted ve un botadero en esas lagunas? Un lugar que puede utilizarse para echar residuos sólidos de la empresa.
¿Sí o no? Así, objetiva, así de manera empírica, no hay que saber mucho. No, profesor. Eso mismo decía la población, y no tenía argumento técnico, no sabía por qué tendría que decir, pero le nacía, decía, no veo a mi laguna convertida en parte del proceso y echar ahí los residuos tóxicos de la empresa. Y entonces se inició un conflicto en la lucha por estas lagunas y la empresa salió a decir, y no con falta de razón, probablemente sea completamente cierto, que las lagunas tenían niveles de contaminación que tú no podías bañarte o tomar el agua, ¿no? Que no eran salubres. Sin embargo, para la población culturalmente hablando, que la laguna esté ahí, es que no se están bañando. Acuérdense que hace un montón de frío, ahí nadie se va a echar un chapuzón. Pero el hecho que existan y que ellos lo puedan ver, la belleza paisajística que genera y el respeto que tienen a estas lagunas, hace que ellos no quieran que boten residuos sólidos. Entonces no se contentaron con que la empresa minera demostrara que aquí esto no podía ser agua potable, no podía ser un lugar sano. El gobierno, ya estamos hablando, ya no de Alan García, sino el gobierno de Ollanta-Humala, contrata a unos expertos internacionales para que revisen el estudio de impacto ambiental, y los expertos lo que hacen es una pericia, que está en internet, pueden buscarla, una pericia internacional, donde determinan que hay observaciones en cuanto al tema de gestión de residuos, en cuanto a los recursos hídricos, que el estudio de impacto ambiental tiene deficiencias, debilidades en cuanto al tratamiento del tema de recursos hídricos. Yo diría, además, no lo dijeron los expertos, pero aquí ya se los digo como cosa personal, que no hubo un enfoque de interculturalidad. Porque díganme ustedes, si esa población salió a protestar, mi pregunta es, ¿y no les bastó la participación ciudadana que hicieron en los talleres para aprobar el estudio de impacto ambiental en las audiencias públicas? ¿No fueron suficientes que así como ustedes ahora, por ejemplo, en el IDA, INCHI me dice, hay muchos servicios ecosistémicos que muchas empresas no consideran efectivamente, eso es verdad, que ustedes así como ahora lo hacen, ponen sus opiniones en el chat, ¿eso es suficiente para aprobar un estudio de impacto ambiental cuando se trata de que el afectado, el que está escribiendo, por ejemplo, chat, es un indígena? No. No es suficiente la participación ciudadana, que es lo que ustedes hacen en este momento, dar su opinión. Luis Torres dice, la participación habrá sido débil. Pero es que incluso puede ser fuerte, pero la participación ciudadana no promueve el consenso, no promueve acuerdos vinculantes. Lo que promueve es recibir y recoger tu aporte. Todo lo que ustedes me están diciendo yo lo estoy tomando en cuenta en la clase, en la ponencia y mejorando la ponencia. Sin sus aportes, esta charla sería muy aburrida. Justo sus aportes hacen que esto sea interesante. Entonces, esos comentarios lo enriquecen. Pero ¿cómo hubiera sido esta ponencia si yo me hubiera reunido con algunos de ustedes y hubiéramos consensuado cada diapositiva, hubiéramos debatido previamente cuál sería la versión final de la clase y lo hubiéramos lanzado? Ya teníamos guión incluso para que Isaac haga una parte, por aquí haga Diana, por acá haga María, por acá haga Luis Torres, porque está todo consensado. Había un acuerdo entre todos cómo va a ser la versión definitiva de mi teoría del caso de ponencia, ¿no? Imagínense, una especie de teoría del caso ya aprobada por el taller y todo. Es que es la gran diferencia entre participación ciudadana y consulta previa es esa, que la participación lo que hace es, como hoy día yo hago con ustedes, recoger sus comentarios que ponen en el chat, y la consulta previa lo que promueve es acuerdos, que serían en este caso analógicamente hablando, el haber consensuado cada diapositiva con ustedes y llegar a acuerdos que son las mejores que se pueden exponer hoy día, ¿no? Joel Condori dice, deberían importar la opinión de la población en un EA. Vamos a poner las cosas en claro, ¿no? Estamos hablando ahora, en este caso, de una población indígena, originaria, que de acuerdo al artículo 6 del Convenio 19 tiene derecho a la consulta previa y tiene derecho a que busquemos una fórmula de consenso, y si ya no la llegamos, ya pues el Estado podría decidir por su cuenta. Sí, pero tenemos que buscar ese espacio. Y de pronto, si se puede, el consentimiento libre informado.
¿La población tiene derecho a dar su opinión sobre el estudio de impacto ambiental? Claro que sí. De hecho, lo hace si yo no soy indígena como tercero interesado. Ingreso al procedimiento de certificación ambiental y opino dentro y participo de cada reunión que hace el SENACE, que hace con el titular del proyecto, porque yo soy parte allí como ellos, y trato de mejorar el estudio de impacto ambiental y también hacer mis propias observaciones. ¿Voy a tener la misma injerencia que una población indígena con una pega? No, no es así, no podría, no está contemplado en esta legislación. ¿Dónde podría ser que sí lo haga y que haya algo parecido? Bueno, en Colombia hay algo que se llama consulta popular, que sería la versión de consulta previa, pero para población que no es indígena. Todo un tema ahí que hablar. Yo quisiera todavía eso dejarlo para adelante, porque si aún ni siquiera consolida la consulta previa de los pueblos indígenas, menos todavía podríamos hablar de una consulta popular que asegure un consenso con la población no indígena afectada, ¿no? Ese es un tema bonito, y por eso que usted hace la ponencia. Yo simplemente soy un catalizador de sus inquietudes, y así nace lo que me parece Diana estaba preguntando, ¿no? ¿Quién hizo la pregunta de SENACE? Faltó. Aquí está. Lili Díaz dice, ¿y SENACE dónde está? Bueno, acá está. El SENACE nace, baja la redundancia, en el 2012. Y cuando lean la motivación del decreto supremo, de la exposición de motivos, básicamente dice lo que hemos estado hablando todo a lo largo de esta primera hora, que es conflicto de intereses, percepción negativa de la población en una autoridad que aprueba la concesión y aprueba el impacto ambiental. Por esa razón se crea el SENACE. Tanto es así que el SENACE se crea para resolver los conflictos de estudios de impacto ambiental detallados como Conga, como Tía María o como Maques Iguas 2, que SENACE solamente tiene como competencia originalmente aprobar estudios de impacto ambiental detallados, nada más. Nada más. O sea, oiga, pero la modificación, los estudios de impacto ambiental semi-detallados, los planes de cierre, los planes de remediación, los informes técnicos sustentatorios, no. Solo estudios de impacto ambiental detallados. O sea, esta fue una reacción del gobierno para evitar que la población, con justa o no razón, siga cuestionando el sistema de evaluación de impacto ambiental, pidiendo que un tercero independiente revise los estudios, como el NOPS, y siga pidiendo pericias internacionales, como el caso de Conga. No, ya por favor, ya no, dice el gobierno. SENACE, ya está SENACE, ahí está, existe SENACE, resuelto el tema, porque SENACE se supone que la única función que va a tener es aprobar el estudio de impacto ambiental detallado, que tanto me frían, que tanto me molestan, que ustedes quieren que yo deleguen a alguien independiente. Es independiente, SENACE. Acá está, la norma que la aprueba. ¿Está completa la institución ambiental? Ahora sí. ¿Piensan que sí está completa? ¿Qué responden aquí? Vamos a ver. Sí, ya se acabó. Ya acá acabó la clase. La institución ambiental para aprobar el impacto ambiental se terminó. ¿Qué piensa Luis Torres, que es muy activo? ¿Qué piensa Nélida? ¿Qué piensan Lili Díaz? ¿Qué piensa Diana Mejía? ¿Qué piensa Joel? Juntos hacemos la clase, acuérdense, no solo yo, este sábado magnífico. No, hay que seguir, dice Joel Condori, efectivamente. Aquí no nos hemos quedado, faltan cosas. Y veamos qué es lo que podría hacer en los años venideros. Lo primero que tendríamos que hacer es visualizar cómo ha quedado al 2012 la institucionalidad ambiental para aprobar estudios de impacto ambiental. Lo primero es que el sector productivo sigue aprobando las concesiones, pero a partir de ahora aprueba estudios de impacto ambiental hasta que lo transfiera al SENACE. Ojo. O sea, que va aprobando estudios de impacto ambiental detallados durante estos años, 2012 para adelante, hasta que transfiera esa competencia al SENACE, que estaban haciendo, pues nació en el 2012, de la noche a la mañana no va a empezar a aprobar y a contratar gente, ¿no? Se supone que tienen que ganar la competencia en función a el presupuesto y personal que tengan, ¿no? ¿Qué se queda sí o sí el sector productivo, como Vicente de Jiminas, MTC, produce? Ellos pueden seguir aprobando estudios de impacto ambientales semidetallados.
porque la norma de creación del SENACE solo decía estudios de impacto ambiental detallados. Ojo con eso. Ellos van a aprobar, probablemente por muchos años, PAMAS, planes de cierre, planes de remediación ambiental, porque el SENACE no tiene esa competencia. Bueno, pero ¿por qué no tiene esa competencia, doctor? Porque las instituciones en el Perú ambientales nacen por conflictos. ¿Cómo nace el Ministerio del Ambiente? Porque el Estados Unidos no se quería firmar y tenían que crear el Ministerio del Ambiente. ¿Cómo nace el SENACE? Porque se cuestionaba cómo se aprobaban los estudios de impacto ambiental detallados. ¿No? Entonces, nacen por reacción, no nacen por una planificación, nacen como por un producto de un conflicto. El SENACE va a aprobar estudios de impacto ambiental semidetallados, va a conducir el registro de consultoras ambientales, antes lo iba a hacer el MINAM, y el MINAM se queda con la revisión aleatoria del estudio de impacto ambiental. ¿Para qué razón? ¿Con qué fin? Nadie lo sabe, porque si lo revisa el estudio de impacto ambiental y ve que está mal, no puede sancionar en ninguna entidad que apruebe estudios de impacto ambiental como SENACE o Energimina, solamente lo mira, dice, oye, lo aprobaste mal, te recomiendo, gracias por recomendarlo, archivo, y qué miércoles me importa, porque tú de ninguna manera me puedes sancionar si no hago caso a tus observaciones, recomendaciones, no tienes esa competencia, ¿no? ¿Quién podría hacerlo? La Contraloría General de la República. ¿Alguna vez lo ha hecho? Jamás. Entonces, es una facultad que se usa poco, se usa nada, y eventualmente se ha usado mal. El MINAM puede aprobar evaluaciones ambientales estratégicas y puede declarar emergencias ambientales en coordinación, obviamente, con los demás sectores. Los gobiernos regionales siguen otorgando concesiones para aprobar recursos naturales, para aprovechar recursos naturales, aprueban instrumentos de gestión ambiental de su competencia, como por ejemplo de mediana y pequeña minería artesanal. Oh, ¡qué peligroso! Esa es una de las actividades que más impacta. Pregunten a Madre de Dios. La Pampa es una demostración que obviamente algo que no pudo resolver el gobierno nacional ni los ministerios, es absolutamente una irresponsabilidad dárselo al gobierno regional que están haciendo. El gobierno regional no tiene más de 20 años. Tú has tenido 200 años y no has podido controlar minería artesanal y le das a alguien que están haciendo, sí, que lo haga. Es una monstruosidad. No sé si se hizo, es profeso para que esto nunca acabe el problema y se siga depredando y degradando el ambiente, o alguien me lo explica, por favor. Ayúdenme, 68 participantes, a explicarme por qué esto estaba pasando en la minería artesanal, por qué le dijimos a los gobiernos regionales tamaña responsabilidad si el gobierno nacional cuando se los entregó no lo resolvió. Básicamente es como que yo te entregue mi auto malogrado y te diga, yo no lo pude arreglar hace 20 años, toma, Diana, échalo a andar y vete hasta la universidad. Pero si no funciona, no sé, ya te lo entregué, es tuyo, ya firmé la transferencia de propiedad, todas las papeletas, todo eso, tú lo resuelves. No se puede, ¿verdad? O sea, no podríamos entregar por transferencia una competencia que yo mismo no he ejercido adecuadamente y entrego un problema que yo mismo, con todas mis competencias nacionales, no pude resolver, se lo doy a alguien de nivel regional para que lo resuelva. Esto es, Luis Torres, no sé si estarás de acuerdo conmigo, un despropósito. Dice, en Loreto la minería artesanal está en proceso de formalización. Ya pues, doctor, muy bien, excelente, pero estamos 2022. La transferencia se hizo, sin más no recuerdo, probablemente en 2013 o algo por ahí, 14. Todos esos años y esa contaminación y ese impacto, y recién se están formalizando. ¿Y qué hacemos con los impactos anteriores a la formalización? ¿Quién me devuelve esos ecosistemas destruidos? O sea, ya estamos tarde. Yo no digo que no formalicen, pero ya estamos tarde y alguien es responsable de estos impactos. Y por eso estamos viendo hoy día la historia, reflexionando. No vamos a tapar la historia y decir, ya ahorita estamos bien. No, si pasó algo, tenemos que, como una especie de comisión de verdad ambiental, ver qué pasó, porque los impactos ambientales muchas veces no se van a ir mañana, va a pasar décadas, o algunas nunca se van a ir, ¿no? Del 2012 se da el proceso, pero se sigue impactando. ¿Ve? Ahí está su compañera Nelida. Hay muchos pasivos, ¿no? Su compañero Rodas dice, en otro país lo más importante sería fortalecer la institucionalidad, pero eso no se da. Mucho dice, echa la ley, echa la trampa. En este caso son los vacíos legales.
Y yo acá apunto el optimismo de Luis Torres, porque efectivamente igual tenemos que confiar en los gobiernos regionales para formalizar toda la actividad que estén informalizadas, igual tenemos que seguir eso cerrado, vamos a contribuir, vamos allí a hacer alianzas estratégicas, pero hay que reconocer que también les estamos dando algo muy grande, que en Madre de Dios es bien difícil que solitos lo hagan, ¿no? O sea, quizás en Loreto se pueda, pero vayan a Madre de Dios y la cosa es muy complicada, no es fácil. Hablamos de un caso particular que es noticia mundial, o sea que no solo yo lo digo como algo que es abominable, sino algo que necesita un tratamiento que escapa de las competencias regionales, que tiene que haber el Ministerio del Interior, que tiene que ver el Ministerio del Ambiente, que tiene que haber la Fiscalía, el Poder Judicial y todos los demás que están involucrados. No solamente es el pobre gobierno regional que le cargamos todo, y no solamente se trata de formalizarlo, porque también hay trata de personas, porque también hay prostibares, porque también hay impacto en el río. Me formalicé porque el río está contaminado, ¿y qué hago para remediar esto que ya está, que ya ocurrió? Hay unas cosas que desarrollar. En Loreto, dice, las comunidades campesinas nativas viven de esta actividad por la poca presencia del Estado, ¿no? Mucha mafia en Madre de Dios. Todo eso que usted me está diciendo demuestra que el gobierno regional queda desbordado. ¿Quién podría estar mirando eso? DICAPI también, porque DICAPI se supone que los ríos son de la Marina de la Guerra de Perú. ¿No debería ser la Marina de la Guerra de Perú también quien me ayude a combatir la informalidad y a formalizarlos? Claro que sí. Entonces, no es una labor, y aquí la reflexión, gracias por todas sus intervenciones. María Teresa dice, mucha mafia en Madre de Dios, efectivamente, porque el gobierno regional solo no va a poder resolver temas tan graves como la minería artesanal, esta que hace tanto daño, ¿no? Ellos supervisar y fiscalizar a los administrados es un poco complicado que lo hagan, ¿no? O sea, estamos hablando de que tú me has dicho, María, y yo te doy la razón. María dice mucha mafia, y a ellos los manda a supervisar el gobierno regional, porque eso no es competencia de OEFA. Oye, pero a esa gente asesina, desaparece, hace trata de personas. ¿A esos estoy mandando mi propio gobierno regional que lo haga solito? Yo creo que es un poco complicado. Ellos no reciben aporte por regulación, como él. O sea, hay que revisar cosas. Por eso les digo, no es tan fácil, ¿no? DICAPI, FENAMA, deben hacer algo, y la PNP, sí, pero al gobierno regional no lo vas a exponer para que vaya sin aporte por regulación a hacer supervisiones. Ahí, a ver, levanta tu acta, y ahí hay un montón de mafias. A ver, levántala. Quiero ver cómo levantas tu acta, sin arma, porque tú eres un supervisor, solito con tus practicantes, con tus asistentes. ¿Qué crees que te va a pasar? ¿No? Yo te pregunto nomás, ponte en esa situación de esos supervisores ambientales de gobierno regional, pequeña minería artesanal informal, esta donde hay mafias. Es bien difícil, es bien difícil. Entonces, creo que tiene que haber una reforma, y la reforma tendría que ser primero, ya mira, estoy de acuerdo con Luis Torres, que la concesión de la minería artesanal, esta pequeña, lo haga el gobierno regional. Está bien, contigo, Lucho. Pero el apoyo de impacto ambiental no lo puede hacer el gobierno regional, el instrumento de gestión ambiental, el instrumento que corresponde a esta pequeña minería, no lo puede hacer porque sabemos que hay un conflicto de intereses. Tendría que hacerlo un ente distinto, por ejemplo, SENACE. Otro tema. La supervisión y fiscalización tampoco la puede hacer el propio gobierno regional porque hay un conflicto, otorgó la función. Incluso si lo está formalizando, hay un interés que se formalice. Tendría que hacerlo un órgano que tenga todo el financiamiento y las capacidades y la independencia, como el OEF. Entonces yo sé que tú estás contento porque formalizan, pero digamos que no es tarea fácil que tú seas gobierno regional, formalices, apruebas instrumentos de gestión ambiental y a la vez los supervisas y los sancionas. Me parece que puedes estar repitiendo la fórmula que nos llevó a la crisis ambiental que hemos hablado. Entonces, ¿para qué estudiamos la historia si no aprendemos de los errores? Prácticamente estamos hablando que en los gobiernos regionales el sistema de evaluación ambiental y mucho de las taras que habían en los 90 y en los 2000 a nivel nacional se replica. Y aquí la gran pregunta que yo les hago a todos es, ¿está bien que una parte del sistema funcione de una manera y la otra parte funcione como hace 20 años? ¿Eso está bien? ¿Funciona bien? ¿Les parece? Porque de repente yo estoy equivocado y yo lo leo y díganme ustedes
el Gorel quedaría sin funciones en el tema ambiental. ¿Te preocupa que quede sin funciones en temas ambientales? No, hay muchísimo por hacer. En cambio climático, por ejemplo, no hay una labor de mitigación que el gobierno regional podría hacer. En educación ambiental no hay algo que podría hacer. En el tema de deforestación no es un tema que tiene que ver en las aprobaciones de los instrumentos de gestión ambiental de las concesiones forestales, de las concesiones ecoturísticas. No es el gobierno regional no solamente tiene el tema de minería, tiene otras funciones que podría trabajar, ¿no? Y entonces, a los Gorel le falta competencia, dice, ¿no? Y Tenelia dice que le falta, ¿no? Entonces, ya aquí hay un gran debate que tenemos que hacer, ¿no? Y para eso justamente ha sido el taller de Derecho Ambiental de San Marcos. No tomar todo por sentado, no se trata de hacer una exposición, leer las normas y decir así funciona el sistema y todo bien y ya se aprendieron la norma y no. La universidad está para transformar la realidad si es que no estamos de acuerdo. Y si es que debería quedarse tal cual, debería salir del consenso de los profesores y los estudiantes que al final del debate llegan a la conclusión de que el modelo sirve o debe modificarse o debe transformarse, ¿no? Y aquí tenemos un hermoso debate entre ustedes. Sigamos avanzando. El OEFA actualmente supervisa y fiscaliza las obligaciones socioambientales de los administrados, que el SENACE aprueba sus estudios de impacto ambiental, que el Ministerio del Ambiente también, pero no entra a la fiscalización de los gobiernos regionales. Eso no es su chamba. Y mi pregunta es, ¿por qué no debería y por qué no sería bueno que sea? Ese es otro gran debate. Una mesa redonda, taller de Derecho Ambiental con alguien de OEFA, de la sociedad civil, alguien de los estudiantes de Derecho, y debatamos. Yo soy de los que se apunten que la OEFA debería asumirlo. Por algo recibe el aporte por regulación. Y el gobierno regional no recibe nada, Luis, no recibe nada. Recibe un presupuesto minúsculo. Pregúntales cómo hacen para sus supervisiones, cómo es tan difícil costearlas. Mal pagados muchas veces estas personas. O bueno, de repente Loreto es el caso excepcional y están bien pagados, funciona todo bien y el profesor está equivocado. Si es así, Luis, corrígeme y yo me rectifico, porque yo también estoy para aprender. No es que yo lo sepa todo. Usted de repente está en Loreto y conoce la realidad de primera mano y yo estoy equivocado, ¿no? Esa es mi opinión. Creo que si funciona Loreto debería ser modelo y explicar. Pero lo que yo he visto en los gobiernos regionales que he visitado, Piura, el propio Loreto, Madre de Dios, Ucayali, San Martín, es que no está funcionando. Sin aporte por regulación es bien difícil que funcione. El propio EFA, con todo el aporte por regulación, tiene complicaciones para poder hacer supervisiones. Y lo hemos visto en el derrame de petróleo de Ventanilla, ¿no? Con todo. ¿Vieron el helicóptero que volaba de OEFA? ¿Vieron la embarcación de OEFA que salía del puerto? No. No tenemos infraestructura propia, aunque recibimos aporte por regulación, de emergencia, por ejemplo. Hay muchas cosas que nos faltan, ¿no? Y acá pregunta alguien. No, Loreto no es la excepción, ¿no? Yo también pienso como Lady que no, pero Luis Torres me dice, y está muy bien, Luis Torres tiene que poner el contraste. Lo mismo pasa en temas forestales, si comparamos con las ARFFS y OSINFOR. El gobierno local falta presupuesto y tiene que estar mendigando el CELFOR, mientras que OSINFOR tiene su presupuesto. Por eso hay que regularizarlo. Y eso justamente es parte de la institución ambiental, no solamente toma tu competencia, ya es todo. Yo he estado también trabajando en gobiernos regionales, tema forestal, y es bien difícil hacer una veeduría forestal sin presupuesto. No se puede, ¿cómo voy a hacerlo? Una vigilancia ambiental sin presupuesto. No se puede. Uno puede querer tener las competencias, el personal muy animado, motivado, pero sin presupuesto es bien difícil hacerlo. Entonces, creo que los gobiernos regionales requieren un fortalecimiento institucional que implica garantizar un financiamiento y la provisión de profesionales de primer nivel y una alianza estratégica con las universidades, ¿no? Las universidades tienen que ser claves en el proceso de mejorar las competencias de los gobiernos regionales, que por los asuntos políticos suelen cambiar mucho, la gente rotarla, ¿no? Vamos pasando a la siguiente diapositiva, pero no sin leer antes a Luis Torres, que dice, solo transfieren funciones más. Eso es lo que yo veo desde el año 2007, en que vi el tema en Mincetur, cuando hacíamos transferencias de funciones a los gobiernos regionales, todos contentos. Me acuerdo de John, que era mi asistente, que contento venía y decía, ya transferimos a todos estos gobiernos. Y yo me preguntaba, pero no tienen plata, ¿cómo van a hacer? No, pero instalaron una oficina
con computadora, todo calificaron, ¿no? Esa computadora, esa oficina, todo la habían sacado de otro lado, habían, ¿cómo vestir un santo sin vestir otro? Y entonces lo habían mudado todo, ahí todo lindo, ahí está el personal. Luego nos fuimos y luego cuando volvimos ya no había nada porque estaban acreditando la otra función que era de energía y minas o la otra función que era de otra área. Entonces, muchas veces estas acreditaciones de competencia fueron formales, no materiales, porque no les transferimos presupuesto, porque no les transferimos personal y porque no les transferimos infraestructura. Y por eso es que no funcionan muchas veces los gobiernos regionales. Valgan verdades, pueden haber excelentes excepciones. Creo que San Martín funciona muy bien, por ejemplo, en temas ambientales, y ha innovado muchas cosas. En Piura podemos ver algunas cosas también, pero no son integrales, ¿no? Son en algunos puntos específicos, ¿no? Áreas protegidas, por ejemplo. Sigamos avanzando, porque tenemos que llegar a la actualidad. Parte de la institución ambiental, Ley Flores dice, los procesos de selección para emitir profesionales plenamente calificados sumado al presupuesto le falta al Loreto, ¿no? Ahí está, estamos hablando de la realidad de Loreto. Omar Perú dice, Quina dice, tenemos capacidades técnicas, pero no capacidad financiera. Yo en eso último, de acuerdo. Por eso, la institucionalidad ambiental implica que te pasen el presupuesto y no solamente la competencia. Eso es clave, si no, ¿cómo hago mi trabajo? ¿No? Rocío dice, desde hace 3 años se dan los presupuestos, señores, se entiende que no es suficiente, pero lo que le transfieren lo usan para quedárselo entre los funcionarios en tema forestal. Sí, pues, también hay un tema de corrupción, de mala administración, no solamente es un tema de financiamiento, sino que hay una falta de continuidad en políticas públicas en gobiernos regionales porque los funcionarios son altamente volátiles, rotan mucho o están por favores políticos y pocos son los técnicos que pueden hacer carrera con todas esas condiciones, ¿no? Inestabilidad y precariedad pues no te generan ninguna institucionalidad, ¿no? Dice, la ética de los profesionales es grave, sobre todo en los 3 GORES, MD, Loreto y Ucayali. Eso justamente es parte del problema institucional ambiental. Tenemos que pensar también en el personal, cómo institucionalizar, cómo estabilizar, cómo entrar por concursos públicos, cómo solamente me sacas por despido arbitrario, no entrar por CAS, o un debate. Yendo ya al otro tema que me parece importante, la institución ambiental también se tiene que tener en cuenta en materia de aprobación de impacto ambiental. En parte esto es las opiniones técnicas vinculantes, ¿no? En el modelo que tenemos hoy día, los únicos que pueden parar un estudio de impacto ambiental y que no se apruebe son el CERNAP. Si el CERNAP te dice no, en su opinión técnica vinculante, no hay estudio de impacto ambiental que se apruebe. No se puede. Si el ANA te dice no, tampoco. Doctor, y si el MINCETUR me dice que no, ¿qué me importa? O sea, MINCETUR, ni Ministerio de Cultura, ni el CERFOR, ni el MINSA tienen establecidas por ley algo que implique que sin su opinión técnica favorable no se puede aprobar el estudio de impacto ambiental. Así que esto es algo que hay que tener en cuenta en la institucionalidad ambiental, porque no solamente tenemos que proteger áreas protegidas, ni los recursos hídricos, lo cual está muy bien y yo celebro, ¿no? Y antes de continuar, un comentario de ustedes, ¿no? Mucho dinero se gasta en gastos administrativos, efectivamente. El CERNAP y el ANA está muy bien que tengan opiniones vinculantes, pero el MINCETUR también debería hacerlo cuando la actividad que se esté por aprobar en el estudio de impacto ambiental afecta gravemente el turismo y va a dejar sin trabajo a personas, a población. Su opinión tendría que ser considerada y tendrían que llegar a un consenso, a algún tipo de acuerdo para que, si es que su opinión es adversa, eso se tome en cuenta y que no se apruebe el estudio de impacto ambiental si es que no se resolvió esto. Y el Ministerio de Cultura también. Si el Ministerio de Cultura te dice que hoy día no es su opinión vinculante sobre pueblos indígenas, que este proyecto afecta a pueblos indígenas y debe hacer consulta previa, y el estudio de impacto ambiental debe pasar por consulta previa, tú deberías hacerle caso. Y esto sería la opinión que falta en el estudio ambiental. Si tú le preguntas a Cultura que el estudio de impacto ambiental está o no afectando a pueblos indígenas y te dice que sí y que hagas consulta previa, tú debes hacerlo. Hoy día, Energía y Minas, Cultura puede decir formalmente que hagan consulta del estudio de impacto ambiental, pero yo tengo mi propia opinión. No se hace. Ministerio del Ambiente, cuando le preguntas del tema, haz consulta de estudio de impacto ambiental. No, yo solo consulto esta tradición de áreas protegidas. Oye, pero Cultura te dice en un informe que quiere que el momento, cree que el momento idóneo para
estudio de impacto ambiental sea consultado, es cuando se aprueba el estudio de impacto ambiental. ¿Qué piensas de eso? No pienso nada, porque los estudios de impacto ambiental no se consultan, arce y se acabó. Así estamos. Entonces, si no tenemos en consideración que aparte de los temas de áreas protegidas y agua, también debemos considerar temas como turismo, temas como pueblos indígenas, temas forestales y temas de salud, pues no estamos bien, ¿no? Entonces, algunos me dirán, no, yo trabajo en el SENACE y sí tenemos en cuenta las opiniones. Bueno, es que porque tu criterio discrecional es bueno y lo tomas, pero si la norma no lo establece, hay otro que podría decir, no, bueno, lo pasamos por alto, porque es una opinión, pero la norma no exige que yo, si es que está adversa esta opinión, yo no pueda seguir adelante, ¿no? Voy a decir que el titular del proyecto lo superó, pero en verdad lo superó, y trataste eso y te dijo que no, pero igual te dio igual, sí. Es un problema. En mi criterio, al menos en el caso del Ministerio de Cultura, cuando opine sobre pueblos indígenas, especialmente cuando hable sobre consulta, el estudio de impacto ambiental y te diga, haz consulta, tendría que ser vinculante. No tendría que ser vinculante. En el tema de CERFOR, cuando hable de bosques primarios, cuando hable de diversidad biológica que está fuera de áreas protegidas y se va a afectar gravemente, tendría que ser vinculante. El tema de IGESA, si estamos hablando de temas de salud de las personas y ese proyecto puede afectar gravemente, tiene que ser vinculante. O sea, no tengo que decirlo yo, tendría que ser algo que obviamente debería estar escrito, ¿no? Y es lamentable que no lo esté. Textual, no lo está. Y bueno, si alguien me dice que está y me lo puede poner en el chat y me lo demuestra a lo largo del año, yo me rectifico, pero yo lo he analizado, lo he buscado, lo he revisado, le he preguntado a las propias entidades, nadie me ha demostrado lo contrario, pero aquí hay alguien que de repente en el chat dice lo contrario. Luis Torres dice, principio de legalidad, profesor, ley 2744, todo tiene que estar normado. Totalmente de acuerdo. Justamente ese es el problema, porque estas entidades no tienen esa función legalmente establecida, y aunque el profesor reniegue, ellos van a ser pues no vinculantes. A diferencia de CERNAP y de LANA. ¿Alguien más opina? Luis Torres, de nada sirve nuestra opinión técnica si algo no está normado. Efectivamente. Si no está normal. Sigamos avanzando. Vamos avanzando en el tiempo, vean, estamos avanzando. 2013, el procedimiento de clasificación y certificación ambiental se flexibiliza. Hay un procedimiento de 5 etapas, donde tú presentas tu solicitud para que evalúen tu instrumento de gestión ambiental, si es categoría 1, 2 o 3, día, estudio de impacto ambiental detallado o detallado, te clasifican, segunda etapa, y te dan tus términos de referencia, tú te pones contento, y vas a hacer tu estudio de impacto ambiental, luego en tiempo vuelves, te evalúan el estudio de impacto ambiental, te va bien, te lo aprueban, y en la quinta etapa el seguimiento y control. Bueno, ese es el procedimiento clásico. Este procedimiento clásico de 5 etapas se flexibiliza en el 2003. Y básicamente lo que ocurre es que la emisión del CIRA, la aprobación del plan de monitoreo antropológico, se le aplica silencio positivo. O sea, si no responde sector cultura sobre este certificado, téngase porque se aprobó por silencio positivo. ¿Qué piensa usted, Isaac? Rápido, nomás para ir avanzando. ¿Qué piensa? ¿Está bien? A temas arqueológicos, de patrimonio cultural, se le aplica el silencio positivo, eso es correcto. El silencio no aplica, obviamente que no aplica. Pero aquí la norma, en la práctica lo hacía, para temas de recursos naturales, pero aquí lo hacía, ¿no? Entonces, todo un debate se hizo y se flexibiliza en el tema de que opinas rápido en el tiempo que te he establecido o tu opinión se toma como positiva, como todo ok. Esto era un atentado contra el patrimonio cultural. Se hicieron acciones populares para esto, ¿no? Y sí, el tema de flexibilización ambiental quiere decir que se hace más chiquito el procedimiento, se hace más simple. Eso puede ser bueno o malo, ¿no? Y como dice su compañero, a pesar que la 2744 dice que esto no es posible, ellos lo habían hecho con el decreto supremo, ¿no? Y hubo una protesta muy fuerte. También se inventa, nace el informe técnico suscitatorio para todos los sectores, con el artículo 4 de este decreto supremo, el 054-2013, ¿ah? Se le interesa ver cuando nace ese instrumento, que básicamente es como una forma rápida de aprobar alguna modificación que no tiene mucho significado en mi proyecto,
y que rápidamente lo pase por la autoridad ambiental. Eso antes no se podía, tenía que ser una modificación del estudio de impacto ambiental. Se crea el ITS como para agilizar el procedimiento, pero sobre la base de esos ITS, en la práctica se hicieron modificaciones realmente del estudio de impacto ambiental. Modificaciones, no estábamos cambiando una caldera poniendo otra más moderna, sino estábamos modificando el estudio de impacto ambiental de una manera significativa. El ITS y Isaac lo sabe, y por eso es que aquí la Defensoría del Pueblo le da la razón a mi estimado Isaac, aquí en informe análisis sobre las modificaciones efectuadas en el proyecto minero Las Bambas. Dice, oiga, ¿qué está pasando? Los ITS no pueden hacer modificaciones del estudio de impacto ambiental. Eso está mal, ¿no? Esto no es solo la opinión de Isaac, sino de la Defensoría del Pueblo, ¿no? Entonces, se sigue flexibilizando el procedimiento clásico tradicional con el Decreto Supremo 060-2013. Se hace el procedimiento de aprobar un estudio de impacto ambiental de 120 días a 73 días. ¿Cómo hago eso, profesor? Fácil, te dice la norma. Usas la línea de base común. O sea, si hay otros estudios de impacto ambiental que tienen la misma línea de base social ambiental, tú chápala y la usas. Único requisito que no sea mayor a 5 años de antigüedad. Sí, pero el que lo usó, de repente usó una línea de base que era de hace 10 años y se la pasaron. No queda claro si el estudio de impacto ambiental del que estás usando la línea de base es el que tiene que tener menos de 5 años de antigüedad, o la línea de base que estás usando no tiene que tener más de 5 años de antigüedad, y efectivamente si es que tuviera más de 5 años, ese estudio de impacto ambiental del que te está pasando no debería ser aprobado. Todas una serie de preguntas que son válidas. Entonces se redujo bajo este mecanismo, y también se redujo amenazando y sancionando a los funcionarios en caso que se demoren mucho en aprobar los estudios de impacto ambiental. Y aún en algunos casos de opiniones técnicas de sectores, si tú no opinas, igual lo apruebo. Esa era la dinámica, ese era el resumen. No puedo detallarte la norma y te la estoy poniendo, pero se cuestionó tanto estas normas a través de acciones populares que el gobierno de turno, a través del Congreso, elevó a norma, ya no decreto supremo, sino a ley, a una norma de rango de ley, para que ya sea más difícil cuestionar. Y la ley 3230, pues hace eso con la ley 3327, ¿no? Empieza a legalizar estos cambios, solicitudes de opiniones para la evaluación de estudios de impacto ambiental, por ejemplo, hace estos mecanismos de sanción, si es que no opinas, te sanciona como responsable de la opinión, y también se sigue adelante cuando se trata de una opinión que no es vinculante. O sea, si le pregunté a Cultura si se afecta o no a los pueblos indígenas con este estudio de impacto ambiental y no respondió, sigo para adelante. Pero oye, pero es importante saber si afecta o no, o sea, ¿cómo te vas a ir para de largo? No, pero es que acá la norma dice que si no opina dentro del plazo establecido, yo puedo seguir para adelante. Y que lo sancionen al funcionario que no opinó. Eso no puede ser una solución, porque es algo importante lo que tenía que opinar de diversidad biológica en el caso de Serford, en el caso de DICAPI de el tema de los ríos, en el caso de... O sea, eso no es un juego. No, pero es que estoy poniendo acá que si sanciones, si no funciona. Sí, pero que las sanciones no quiere decir que vamos con eso a resguardar el medio ambiente. Todo un debate, ¿no? Y la 3230 en el fondo se da en un contexto en el que queríamos crecer y habíamos decrecido porque el precio de los metales había bajado en el mercado internacional. No era la culpa del Perú, sino mundialmente, como ahora muchas cosas han cambiado y ven cómo lo que pasa en Ucrania nos afecta. Igual había pasado algo en China, tenía menos requerimientos y estaban bajando los metales, y creíamos que nosotros como Perú, si cambiamos nuestras normas, las hacíamos diferentes, esto iba a mejorar. No iba a mejorar. No mejoró nada. Empeoró el análisis del estudio de impacto ambiental, sí, pero no mejoró que vinieran más a comprarnos metales. Eso no mejoró, vinieron los mismos. Entonces hay que tener claro que la norma no puede cambiar la realidad. Sigamos avanzando, porque como ya desesperados porque el mercado de metales estaba cayendo y creíamos que nosotros, los burócratas del Estado, que aprobamos estudios de impacto ambiental, que analizamos, somos los responsables, ya basta, ya eso va a acabar. Vamos a crear algo que haga eficiente la certificación ambiental. Se llama Certificación Ambiental Global o Interambiente, Ley 3327 del año 2015. Se crea esto que era básicamente que en 150 días tú apruebes el estudio de impacto ambiental y otorgues todos los permisos habilitantes que requieres, deforestar, usar agua y otras cosas. Oye, eso antes era un procedimiento independiente. En 120 días
era la certificación ambiental, y ahora otro procedimiento, no, ahora en 150 te voy a dar todo. El promedio de aprobación de un estudio de impacto ambiental en tiempos reales, sin mejores condiciones, puede ser en 2, 3 años. Nunca va a ser en 150 días, pero no, la norma decía, si aquí lo escribo, así debe ser. Entonces se sigue flexibilizando el modelo y se parte el sistema en dos. Vamos a hablar ahora, nace el multiverso. Así como acuérdense Spider-Man y las películas esas de Marvel, aquí también, antes de que las películas de Marvel inventaran el multiverso, acá estaba. Acá estaba porque teníamos a la ley del sistema de evaluación de impacto ambiental que tenía un modelo clásico, tradicional, y teníamos el modelo de certificación global que era uno que integraba permisos habilitantes. Eran dos modelos diferentes. ¿Quién podía aprobar la certificación ambiental global? SENACE. ¿Quién podía aplicar el modelo clásico donde no otorgabas permisos habilitantes? Los ministerios, los gobiernos regionales. Era un multiuniverso, ¿no? Pero en el mismo espacio geográfico. O sea, estábamos aquí, película de Spider-Man, todos los villanos estaban ahí juntos, en el mismo lugar. Igual es esto. Los modelos estaban juntos. Y es más, yo podría hablar que hay 3 modelos, porque el modelo noventero, así como les gusta el rol de los 80, 90, y hay una radio de oxígeno que todavía sobrevive y que increíblemente uno no sabe cómo sigue viva en 2022, pero sigue ahí. Igual el modelo del sistema de impacto noventero está en el gobierno regional, está igualito como estaba hace 20 años en nacional, más el modelo de los ministerios con el régimen de tradicional de aprobación de estudio de impacto ambiental, más el modelo más moderno del SENACE, que es certificación ambiental global o integramiento. ¿No les parece un poco caótico esto? ¿No deberíamos uniformizar esto? ¿Qué piensan ustedes a estas alturas? Le pregunto a mi colega Isaac. ¿Qué piensa usted? ¿Cree que está bien esto, Isaac? ¿Bonito el multiverso? ¿Funciona bien? Se ha ido Isaac. Diana, ¿qué piensa usted? ¿Qué piensa Luis Torres? ¿Qué piensa Rocío? ¿Qué piensa Lady? ¿Qué piensa Nélida? ¿Qué piensa María? Se vayan, no sé. Una respuesta y seguimos. Unita y seguimos. Una opinión para ver que están allí. No hay. ¿No se entendió, Isaac? Sigamos adelante, entonces. No sé. Una respuesta, me ponen contentos. No me parece bien, dice Nélida. Muy bien. Sigamos, ya terminamos, ya se ha ido uno de sus compañeros, ya volverá, no se preocupe, lo esperamos. Sigamos, porque esto no acaba hasta que termine realmente, ya estamos en el final. Ya dijimos, certificación global otorga permisos habilitantes como LANA, otorga acreditación de disponibilidad hídrica, autorización para ejecución de obras de aprovechamiento de recursos hídricos, autorizaciones para ocupar, utilizar, desviar cauces, etcétera, ¿no? Entonces, otorga una serie de permisos especiales. También la ley 3230 formaliza lo que el decreto supremo 054 y 060 decían, que utilicemos la línea de base de otro proyecto, no hagamos la nuestra, sino que, básicamente esto, miren colegas y estudiantes, es como que yo tuviera que la obligación de que el profesor para graduarme me dice, haz una tesis, bacán, voy a hacer una tesis. Y la universidad dice, al principio, la tesis se hace, tú haces los antecedentes, la situación, el diagnóstico del problema, tú mismo, tú tienes que investigarlo. No, pero la universidad saca una disposición y dice, ojo estudiantes, todo el tema de estado de la cuestión, si hay otro que ha hecho una tesis que se parezca a la tuya, tú la puedes usar, ¿ah? O sea, te puede llevar todo su primer capítulo y modificarlo un poquito, pero ya lo hizo, pues, o sea, ¿para qué lo vas a hacer tú? Entonces, como él ya lo hizo, su estado de la cuestión, tú lo chapas, lo usas tú, lo pones como capítulo y continúas con lo que sigue. ¿Eso lo permitiría la universidad? No digo nada, porque de repente le estoy dando una idea, la universidad lo está apuntando y dices, eso es lo que me faltaba, para que hagan tesis ustedes y que tomen todos los estados de la cuestión de tesis que se parezcan a las suyas y luego ustedes continúen. Bueno, los estudios de impacto ambiental, básicamente el estado de la cuestión, o sea, el lugar donde nos encontramos en un problema, es la línea de base social y ambiental. Si tú la tomas de otro estudio de impacto ambiental, podría servirte, pero el proyecto tiene una dinámica diferente y la fotografía de ese problema, de esa situación, puede ser diferente. Vamos a ver los 3 comentarios que están aquí. Dice, no me parece bien, dice Nélida, pero es en relación al otro. Todo sigue haciendo por pedido presión los trabajos vinculantes que firmó el país.
Delia dice, copia. Opino que la línea de base debe ser propia de cada proyecto. Y la oposición del profesor, y la pone en su publicación de hace un par de años, es que cada proyecto tiene que hacer como yo, como no hago mi tesis, mi estado de la cuestión, yo mismo la hago, cada tiene que hacer su línea de base social. No es que estamos apurados, rápido, queremos... Sí, pero la línea de base es lo que deberías hacer para que tú tengas conciencia de qué estás afectando, de qué realmente estás cambiando en la naturaleza, en la cultura, en la población. No puedes copiarte, no puedes tomarlo. Bueno, pero acá está, se puede compartir la línea de base. Yo no estoy de acuerdo, pero el modelo está así, y ya ustedes, cuando hagan sus tesis, sus opiniones, verán si esto funciona o no. Bueno, a mí es un peligro. Pero para el SENACE, ahí está, doctor Branderán, mi jefe, a él le parece porque no ha cambiado esto, así que muy bien por él, pero yo no estoy de acuerdo, ¿no? ¿Cómo va a controlar propiamente los impactos? Efectivamente, ¿no? Sigamos avanzando, ya sobre la final, minutos de descuento, así como el gol de Perú ayer, pero acá sin VAR, igualito, la Defensoría del Pueblo se hace un gol de media cancha cuando saca un análisis sobre las modificaciones efectuadas al proyecto minero de Las Bambas y dice, debe haber consulta previa en los estudios de impacto ambiental porque aquí se afectan a una serie de comunidades y aquí lo pongo, y los ITS deben ser consultados porque en la práctica se han convertido en modificaciones de estudios de impacto ambiental, aquí te lo pongo, o sea, todo clarito, ves la fotografía de que los estudios de impacto ambiental deben consultarse, y qué hace el árbitro, que sería el Estado que está mirando, así como sería como el VAR, ¿no? Pita y continúa con la aprobación sin consulta previa. La Defensoría del Pueblo se molesta y dice, a partir de este momento, unos procesos más adelante, de este proyecto minero, ya no voy a supervisar ninguna consulta minera porque esto es mentira, esto es un, como decía Baudrillard, un simulacro, una ficción, una simulación, un simbolismo, una formalidad. Esto que están haciendo con la consulta minera cuando das el permiso de operaciones, la consulta y no el estudio de impacto ambiental, es un completo fraude y yo no me voy a prestar. Y se va, no sin antes dejarte un par de informes entre estos, de aquí, ¿no? Y aquí toma la palabra Lili de la Torres, entrando por la derecha. Tomar la línea de base anterior podría causar errores porque las variables cambian en el tiempo, efectivamente. Diana Caterina Vilche dice, no se olviden de registrar su asistencia. Ya terminando. Sigamos adelante. Nace en el 2017 una ficha técnica ambiental que básicamente es la posibilidad de que cosas que antes estaban en el día, la declaración de impacto ambiental, ahora estén en esta ficha técnica ambiental que es más flexible. O sea, creamos instrumentos para escaparnos del sistema de impacto ambiental que es día, ella semidetallado y ella semidetallado. Inventamos cosas, ITS, ficha técnica ambiental, para escaparnos y hacerlo más flexible. En eso somos expertos, ¿eh? Y aquí Energía y Minas es el campeón creando figuras y instituciones para escaparse, ¿no? No me gusta, esto está más fácil, y en principio puede ser buenas intenciones, un ITS en algo insignificante es bueno, una ficha técnica para algo que es insignificante, pero a veces no son cosas significantes, son cosas relevantes y afectan a los pueblos indígenas, a la población local, que debió ser de participación real, no ficción. Una ficha técnica ambiental o un ITS, su participación ciudadana es prácticamente insignificante porque te participa en un estudio de impacto en una ficha técnica antes de que sea objeto de opiniones técnicas y antes de que sea evaluada por la autoridad ambiental. O sea, tienes una ficha técnica versión borrador. ¿Qué clase de participación ciudadana es cuando me has dado la versión donde ni siquiera hubo opiniones técnicas ni tampoco la evaluación misma que te va a hacer y las observaciones? Es una ficción. Ya hablaremos de eso en otro momento, pero ya les dejo la interrogante ahí. Seguimos avanzando, ya estamos llegando, ya cerrando la clase. SENACE amplía sus competencias mediante el decreto legislativo 1394 del 2018. Después de protestar durante años, están los videos. En el 2011 grabo videos de mis clases para dejar constancia de que hemos protestado porque SENACE no es posible que no apruebe estudios de impacto ambiental semidetallados, que no apruebe planes de remediación, planes de cierre, planes de abandono. Están los videos, pueden verlos, más joven, irreconocible. Al fin escucharon y
consolida este decreto legislativo la posibilidad de que el SENACE evalúe y apruebe los estudios de impacto ambiental detallados, los estudios de impacto ambiental semidetallados cuando correspondan, sus modificatorias bajo cualquier modalidad de actualizaciones, los planes de participación ciudadana y los demás actos vinculados al impacto ambiental. Al fin corrigieron parte del error. Pero a mí por ella falta, porque para mí SENACE también debería haber otros instrumentos de gestión ambiental, no solo estos dos. También en este decreto legislativo se establece que debe aprobarse un procedimiento único. Doctor, ya no teníamos un procedimiento clásico, que es este del 2001. Y luego creamos el procedimiento de certificación ambiental global, que me da 14 permisos habilitantes. Ahora un procedimiento de certificación único, sí. Por eso hablamos de multiuniverso en el CIA, porque tenemos bastantes procedimientos administrativos que se cruzan en la misma realidad que estamos, ¿no? Y yo, por eso me gustó la película de Spider-Man, porque son como villanos, ¿no? Entran los procedimientos ahí juntos todos y casi revueltos, ¿no? Y esto genera confusión. La propuesta del docente es: debería haber un solo procedimiento, Dios mío, ya no inventen más procedimientos, hagamos uno solo para todos y que sea una sola autoridad la que lleve adelante y conduzca el procedimiento. Por ejemplo, SENACE, ya no que sea el gobierno regional, el ministerio, SENACE. Porque yo les cuento que Indecopi inicia todos los procedimientos sancionadores de consumidor y aprueba los derechos de autor y el tema de competencia en una sola entidad. ¿Eso por qué no podría ocurrir en SENACE? Es un tema altamente especializado, ¿no? Esa es algo que el estado actual, donde hay un montón de autoridades que están por ahí haciendo instrumentos de gestión con sus propios criterios, es un poco caótico, ¿no? Y además estudiar esto para ustedes también es bien tedioso, ¿no? Habría mucho más fácil la cosa si tuviéramos una cosa más centralizada. Profesor, ya acabe la clase, estoy cansado. Yo también estoy cansado. Ya terminamos, no se preocupe, ya llegamos al 2020. Miren, en el 2020 nace la participación ciudadana. Claudia Daga Salazar dice: doctor, ¿cree que hay intereses de por medio de por qué el SENACE no asume competencias de aprobar todo tipo de...? Yo creo que sí. Yo creo que los sectores se oponen a que ocurra eso porque quieren todavía tener el poder de aprobar estudios de impacto ambiental semidetallados, que los gobiernos regionales, con las insuficiencias presupuestales, técnicas y todo lo que ustedes caótico que conocen que hay en algunos gobiernos regionales, siga suelto en plaza el tema de gestión ambiental. Y además esto es como ayer con Perú, ¿no? Hay algunos jugadores, en este caso SENACE, que también se esconden, no quiere las pelotas, se esconde, se mueve, se hace para atrás, no quiere cabecear, ¿no? O sea, no lo veo a SENACE peleando. Él está contentito con lo que le han dado. Cuanto menos mejor y me voy a mi casa temprano. No, acá hay que comprarse el pleito. Aquí hay que hacer todo. Seguiría algo bueno, doctor Barandiarán, presidente del SENACE, antes de que se vaya, asuma otras competencias. Está chico lo que tiene. Es mínimo lo que tiene, ¿no? Los sectores han visto solitos, Géminis ha visto solitos, una dirección ambiental solita, antes de SENACE, evaluación de estudios de impacto ambiental detallados, semidetallados, planes de cierre de minas, planes de abandono. ¿Y usted no puede? ¿Tiene un equipo? ¿Tiene una oficina gigante? ¿Solo ve el tema medioambiental? No me lo creo. Yo lo dudo. Le falta ambición, le falta vocación para hacer más por el país. No se quede contento con lo que le entregaron, entregue más. Y antes de cerrar la participación diré, nace la participación ciudadana ambiental virtual en el 2020 con el decreto legislativo 1500. Una aberración, hoy que yo me imagino que Isaac ha ido al restaurante y se ha sacado su mascarilla y ha comido, o no ha hecho eso. Yo vengo ahorita al restaurante. ¿Usted cómo le va a Isaac? A ver. Sí. Ya, ok. Si podemos ir al restaurante a comer, ¿no podríamos ir a una audiencia pública todos con nuestras mascarillas, una silla no, una silla no? Si vamos al cine, si vamos al Estadio Nacional a alentar a la selección, si vamos al teatro, ¿cómo es posible que lo que siga siendo virtual sean las audiencias públicas para aprobar estudios de impacto ambiental? Donde el nivel de participación en el Zoom que he podido apreciar es inferior del que hay acá hoy día. Hoy día triplican el número de muchas audiencias.
que hay en Zoom. Pero independientemente que empate y de repente se hace me saque y mañana, no, doctor Carguato está hablando, acá tengo una que hay 100 en Zoom. Jamás va a ser una audiencia pública presencial igual a una virtual. Esta es una aberración hoy día. Esto incluso no debió aprobarse en el 2020, porque si estamos en pandemia, estamos preocupados por la salud. ¿Quién va aprobando proyectos de inversión en plena pandemia y creyendo que estamos pensando en explotar recursos naturales cuando nos están muriendo nuestros familiares? Por Dios. ¿Qué? ¿No puedes parar un año y enfocarte en otros temas, ordenarte? No, tenías que sacar tu norma. Solo por un año, porque en el 2020 se aplicó, el 2021 vinieron las vacunas, se empezaron a abrir los foros, hoy día estamos prácticamente abriendo estadios, cines y teatros, y lo único que no se está haciendo reconvertido son las audiencias públicas virtuales que se aprobaron en los planes de participación ciudadanos virtuales que se hicieron en el 2020-2021. Por favor, SENACE, reconvierte y haz que el estudio de impacto ambiental de la modificación de ley del aeropuerto Jorge Chávez se vuelva presencial y otros más. Esto es una aberración. Este es o sea, nos está tomando el pelo, este es un simulacro, ¿esto qué es? Dime, Isaac, no sé, no entiendo, o sea, no puedo comprender cómo voy al teatro, al cine y no puedo ir a una audiencia pública de un estudio de impacto ambiental. Cuando por eso deberíamos arriesgar un poquito a la salud y la vida, porque el ambiente es para todos, las generaciones presentes y que vienen. En fin, la norma está vigente, se suponía transitoria, la siguen aplicando, muy contentitos los de... Yo les recomiendo, busquen el YouTube del SENACE y vean la última audiencia pública, cómo es, y vean el número de participantes. Ustedes lo superan. Doy gracias que ustedes participen de esta conferencia porque al menos algunos de ustedes van a ir a revisar el YouTube SENACE y se van a quedar impactados. Cómo son las audiencias públicas. Nace el procedimiento de certificación único en el 2022 hoy. Nace otro procedimiento. ¿De dónde viene este procedimiento? Del 2018 que dijeron que íbamos a hacer uno nuevo. ¿Qué contiene? Un procedimiento que solo lo puede hacer el SENACE, solo el SENACE, que implica que se aplique a los procedimientos que figuran en el artículo 5, clasificación del proyecto de inversión, aprobación de términos de referencia, modificación de términos de referencia, aprobación del plan de participación ciudadana, su modificación del plan de participación ciudadana, aprobación del estudio de impacto ambiental detallado, modificación del estudio de impacto ambiental detallado, aprobación de ley ya semidetallado, modificación del estudio de impacto ambiental semidetallado y aprobación de ITS. Solo para ellos. O sea, tú lees esto, te lo aprendes y eso se aplica a soluciones. Vas a emitir energía y minas para un instrumento de ellos, plan de abandono, plan de no, eso no, ahí no se explica. ¿Vas al gobierno regional? No, ahí no se aplica. O sea, sí, tenemos reglas para cada sector. Esto puede seguir pasando en el 2022. No hemos aprendido. Si tenemos un procedimiento único para consumidor, ¿por qué no tenemos un procedimiento único para certificación ambiental para todos, no solo para SENACE? Es incomprensible. Esto da para una clase, pero estamos cerrando y nos quedamos con este dibujito. Seguimos en el multiverso ambiental, en el CEIA, porque cuando hablamos de quién aprueba los estudios ambientales, se llama MEDIA, estudio de impacto ambiental semidetallado, estudio de impacto ambiental detallado, SENACE dice, a mí no me ha transferido lo de MINCETUR, por lo tanto es el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. SENACE, aprueba mi instrumento de adecuación de pequeña minería, no es el gobierno regional, no, están ahí, todos ahí señalándose, ¿no? 2022, ¿no? Eso es increíble. Mientras tanto, los pueblos indígenas mirando de afuera, y hoy día pelean porque esto cambie y que se incorpore al Consejo Directivo del SENACE para que haya un enfoque de interculturalidad, que se le incorpore al Consejo Directivo de OEFA para que tengan una mirada intercultural de cómo son los pueblos indígenas, cómo se impactan por las infracciones ambientales, que se incorporen al CERNAP para que vean cómo las áreas protegidas con una gestión de derechos de naturaleza, con una gestión desde la mirada de los pueblos indígenas podría cambiar. Y que aunque sea se les deje también que el Ministerio de Cultura esté bajo la dirección de algunos indígenas en las direcciones correspondientes como la de consulta previa. Eso ha sido todo esta noche con ustedes. He quedado gratamente impresionado por la asistencia. Espero que me hayan podido escuchar y quedo atento a las preguntas. Muchas gracias, Isaac, y a todos los del taller de Derecho Ambiental.
No, más bien gracias a usted, doctor Henry. La verdad, la ponencia ha sido una ponencia magistral. Y prueba de ello se debe pues, a la hermosa interacción que hubo no solo por parte del ponente, sino también por parte de todos los asistentes, ¿no? Por lo general siempre hay una ronda de preguntas, pero como digo, esta clase no ha sido de esas típicas clases que solo el ponente habla y que los alumnos escuchan, sino ha sido una clase muy didáctica. Y al ver esto también le recuerdo a todo nuestro público que si les interesa este tipo de temas de lo jurídico ambiental y tiene pues, esa pasión por todo lo que hemos no solo visto hoy, sino que el derecho ambiental abarca muchos temas, pues les invitamos a que postulen al taller de Derecho Ambiental que nos encontramos en plena convocatoria. En nuestras redes sociales encontrarán todo tipo de información. Muchísimas gracias, doctor. Con esto damos concluido el segundo día y agradecer también a todos los participantes y esperarlos también que estén presentes en la próxima sesión, ¿no? Que se va a realizar a cabo el próximo viernes, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por su atención. Por ahí te queda temas de consulta previa. Creo que da para una charla en algún otro momento y explicarlo con mayor profundidad. Solo voy a responder esa última que ha hecho Omar Perú Quina, que gran nombre tiene, me hubiera gustado tener ese apellido. Si se otorgan inicialmente permisos de concesiones antes del 2011 de la ley de consulta previa, ¿se puede exigir consulta previa? Sí, porque lo que voy a coordinar con Isaac la presentación de un libro sobre el tema, pero vamos a explicarlo. El convenio 69 entra en vigencia el 2 de febrero del 95, por lo tanto el derecho de consulta previa de comunidades estaba a partir de ahí vigente. Si la concesión es del 96, aplicaría. Si es del 2011, aplicaría. Por lo tanto, sí podría cuestionar a esa concesión o a ese estudio de impacto ambiental donde se omitió la consulta previa. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, Isaac, por la invitación. Hasta una nueva oportunidad. Gracias.